Me he propuesto compartir con ustedes un tema muy interesante acerca de las profecías bíblicas. Y esto lo hago porque hay mucho ruido en las redes sociales de muchos predicadores, de muchos pastores, teólogos, que hacen mucho ruido acerca de los tiempos en que estamos viviendo. Y afirman, ahora sí que como si eso fuera cierto, que estamos viviendo en los últimos tiempos y que simplemente Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Y eso, como ya te lo expliqué en los videos en la serie de las cosas que serán, eso no es la verdad, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y te lo afirmo sin ser yo un erudito bíblico, sin ser escatólogo, pero lo que sí soy es que soy un estudiante serio de la palabra de Dios. Y la Biblia me dice, allá el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 7, que todo aquel que quiera conocer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así es que toda persona que decide conocer a Dios, que sinceramente abre su corazón y le dice a Dios, yo quiero conocer tu palabra, definitivamente Dios nos va a guiar a su palabra. Él no nos va a guiar al error. Si yo quiero conocer su palabra, si yo quiero obedecerle, Él me va a guiar a toda la verdad. Como le dijo Cristo a sus apóstoles después de la Santa Cena, antes de ir a Getsemaní y luego a la cruz. Dice, el Espíritu de verdad les guiará a toda verdad. Y allá en primera de Juan, capítulo 2, encontramos también que la unción que nosotros tenemos de Él, refiriéndose al Espíritu Santo, dice que nos enseñará todas las cosas. De manera que quien quiera que tú seas, no importa quién seas tú, qué tanto conocimiento tengas, qué tanto tiempo tengas de conocer a Jesucristo, eso no importa. Si tú sinceramente quieres conocer la voluntad de Dios, quiero decirte que tú la vas a conocer. ¿Cómo? Leyendo su palabra. Nada más así, leyendo su palabra, escuchando a buenos predicadores serios de la palabra de Dios, yendo a una iglesia donde se predique la palabra de Dios y no simplemente cuentos como se hace en muchísimas congregaciones, que es pura emoción, cero conocimiento. Entonces, esa es la promesa de Dios, que si nosotros deseamos conocer su palabra, su voluntad, Él nos la va a mostrar. Él no nos va a guiar al error si nosotros queremos conocer su palabra, su verdad. Eso ha sido una experiencia en mi propia vida. Siempre el Señor me ha guiado en la verdad. Y cuando he tenido ciertas dudas en algún tema en especial, por ejemplo, Él siempre ha puesto una persona, ya sea un predicador o un libro o alguna conversación con alguna persona madura, espiritual en el Señor, y allí es como yo he ido aprendiendo su palabra, conociendo realmente la verdad que nos enseña claramente su palabra. Entonces, si tú quieres saber realmente lo que Dios dice y lo que va a suceder en los tiempos previos a esa manifestación gloriosa que Jesucristo prometió que ha de suceder, bueno, pues simplemente tan fácil como ir a la palabra, estudiarla, pero estudiarla de manera seria, no leer un versículo aquí y luego otro allá y después otro acá, no, leer libros enteros, completos, empezar un libro y terminarlo, y si es posible, una, dos o tres o más veces el mismo libro. Esa es la forma de entender, comprender, conocer la palabra de Dios. Entonces, hoy en día se habla mucho. Hay muchos predicadores y son famosos predicadores que tienen un gran respeto dentro de un gran sector del pueblo evangélico, que tienen cientos de miles de seguidores, pero que dicen unas barbaridades que uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se atrevan a decir semejantes barbaridades? Que no te lo voy a comentar aquí porque no voy a estar hablando de lo que otros dicen y de lo que otros creen. Yo simplemente te quiero llevar a la palabra y que tú mismo te formes tu criterio para que veas si yo es que te miento.
A mí no me creas lo que yo piense, lo que yo crea, pero si yo te digo lo que dice la palabra de Dios, entonces tú debes tomar atención, tú debes acatar esa palabra. No porque yo te lo diga, porque alguien te lo tiene que decir. Yo he acatado su palabra porque la he aprendido también de hombres responsables, de hombres serios en la palabra de Dios. No porque ellos me lo hayan dicho, sino porque Dios los usó para que me mostraran su verdad. Y así sigo aprendiendo de hombres que predican la palabra de Dios con fidelidad, que trazan bien la palabra de Dios. Entonces, yo te quiero hablar de las profecías cumplidas y de las profecías futuras. Las profecías que ya se han cumplido no tienen el mayor problema para nosotros, porque ya sabemos que sucedieron. Eso no hay problema en verificar lo que se profetizó y lo que se cumplió. El problema aquí y el ruido que se hace entre muchos predicadores, sobre todo en las redes sociales, es acerca de las profecías futuras, es decir, aquellas que aún no se han cumplido. Allí está el gran problema, allí es donde entra el sensacionalismo de muchas personas. Y claro, como una gran cantidad, un gran sector del pueblo cristiano ignora la palabra de Dios. Esa es una realidad que nadie puede negar. Cada vez que es necesario, lo compruebo una y otra vez. Hay una gran cantidad de cristianos que ignoran la palabra de Dios. No saben realmente lo que la palabra de Dios tiene para ellos. No saben lo que la Biblia dice acerca de lo que va a suceder en tiempos finales. Y se dejan llevar por cualquier predicador sensacionalista que habla fuerte y dice algunas cosas espectaculares, se refiere a algunos acontecimientos mundiales y luego utiliza la Biblia para apoyar que eso es verdad, porque es interesante. Todos los que predicamos la palabra de Dios fundamos nuestra autoridad en la Biblia. Pero una cosa es que uno trate de fundamentar la autoridad en la palabra de Dios de una manera correcta, y otra cosa muy diferente es hacer que la Biblia diga lo que yo creo. Y eso es lo que muchos predicadores han hecho y están haciendo. Decir que la Biblia dice cuando realmente no dice. Sin duda que tú habrás escuchado a muchos predicadores, Dios me dijo. Vaya, sí, ¿cuándo sería eso? ¿Cuándo sería eso que Dios le dijo? Ahora, si él dice, la Biblia dice así, bueno, ya es muy diferente. Entonces, no es que Dios me dijo, porque dan a entender como que Dios les habló a ellos de una manera especial. No hay tal cosa, aunque muchos creen así. Yo no voy a discutir eso ahorita, pero no, Dios no habla de esa manera hoy en día. Lo hizo en el pasado, sí, como dice Hebreos capítulo 1, que en el pasado Dios habló de muchas formas, de muchas maneras. Sí, habló por sueños, por visiones y directamente con su palabra y a veces por circunstancias. Así lo hizo en el pasado, pero hoy en día dice la palabra que ha hablado por el Hijo. Y la última palabra de Dios es Jesucristo, su Hijo. Allí está. Entonces, por eso yo siempre voy a decir, la Biblia dice, no, Dios me dijo. Bueno, si yo digo, Dios me dijo porque yo lo leí, es otra cosa. Pero esos predicadores, al menos a los que yo he escuchado, hacen creer o tratan de hacer creer a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Y Dios me dijo esto. Así me da risa. Eso simplemente es pura fantasía. Dios no le habla a nadie de esa manera. Dios te habla a ti, a mí y a cualquier persona a través de la palabra. Allí es como vamos a encontrar realmente el mensaje de Dios. Allí es como vamos a fortificar nuestra fe. Como dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, esa es la forma de conocer realmente lo que Dios dice. Y para evitar ser engañados por tanto charlatán que hoy en día se presentan como si fueran verdaderos siervos de Dios, algunos
se proclaman profetas, otros se proclaman apóstoles y así por el estilo, pensando que eso les va a dar autoridad. Pero dicen cada barbaridad que basta simplemente conocer de una manera muy general la palabra de Dios para ver que mienten cuando hablan de que estamos viviendo los últimos tiempos, es decir, el tiempo final. Ahora, yo te quiero llevar a la palabra, porque yo te voy a hablar con la palabra, profecías cumplidas y profecías futuras. Pues bien, el último tiempo, ¿cuándo comenzó? Pues vamos a la palabra de Dios. No hay como ir a la palabra de Dios. Mira lo que nos dice allá, por ejemplo, en Hechos, capítulo 2, versículo 16 en adelante. Fíjate lo que dice. Hechos capítulo 2, versículo 16 en adelante. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Pues dice así. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien, aquí tenemos una profecía que Pedro toma de Joel 2:28. Vamos allá, a Joel capítulo 2, versículo 28, para entender más lo que Pedro nos está hablando aquí. Dice así, Joel 2:28. Fíjate, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bien, aquí tenemos la profecía famosa que el apóstol Pedro toma y que nos dice allá en Hechos 2:16. Entonces, ¿cómo vemos que dice Pedro? Allí en Hechos 2:16 dice así, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí está la clave. Y en los postreros días, es decir, los últimos días, van a suceder ciertas cosas. Bueno, voy a tener que dejar esto para próximos estudios. Aquí simplemente te estoy dando la introducción para ver el tiempo final, los tiempos finales. ¿Cuándo son esos tiempos? Pues bien, aquí el apóstol Pedro claramente dice que en los postreros días va a suceder esto que estáis viendo. O sea, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y llenó a esos 120 discípulos que estaban orando en el aposento alto, allí empezaron los últimos días. ¿Es porque yo te lo digo? ¿Porque a mí se me ocurre? No, Pedro está diciendo aquí, es por inspiración del Espíritu Santo. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, y allí cita lo que ya te leí de Joel capítulo 2, 28 en adelante. Entonces los últimos días comenzaron en Pentecostés. Ahora, ¿cuándo terminarán? Eso la Biblia no lo dice. No lo dice. Pero sí dice qué va a suceder en esos últimos días, y eso te lo voy a ir comprobando, te lo voy a ir desglosando a través de los próximos videos. Entonces, lo que quiero que te quede bien claro, no porque a mí se me ocurra, no porque yo te lo diga, es porque Dios está diciendo que los últimos días, los postreros días, empezaron en Pentecostés, pero no dice cuándo terminan esos días. Pueden pasar otros tantos años, otros tantos siglos, no lo sabemos,
puede pasar simplemente algunas décadas o no lo sé. ¿Cuándo sucederá eso? La Biblia no lo dice. Pero lo que sí dice es que esos últimos tiempos empezaron en Pentecostés. Lo que no dice cuándo terminarán, pero sí dice qué sucederá cuando esos tiempos sí sean realmente cumplidos o se estén cumpliendo. Y eso te lo iré mostrando a través del próximo video y los que sigan hasta desarrollar este importante tema. Profecías históricas, sí, pero profecías futuras. Te voy a ir hablando realmente lo que la Biblia dice, no lo que yo creo, no lo que yo pienso. Y espero que tú analices conmigo la palabra y que te desprejuicies y veas lo que dice Dios, si es que tú no crees lo que te estoy diciendo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima si Dios quiere. Amén.